Esteban. Placer. Martín, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? A eso le vamos a preguntar si coinciden con nuestra visión del 2026 y le vamos a hacer un doble clic en las reformas qué es lo posible de las reformas que nosotros consideramos que son necesarias para liberar la cancha. Así que empezamos por Esteban. Esteban, contanos el 2026, precio del dólar, todo lo que tengas fácil. Ahí estamos, ¿se ve? Bueno, mientras ponen la presentación, yo la estoy viendo, pero acá no se ve, ahí se ve, listo. Bueno, gracias por la invitación. Buen día a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Espectacular. Bien, me gusta. Bueno, yo voy a tratar de condensar en 10, 12 minutos dónde creo que está la economía argentina en esto que llamo, no lo pueden ver el título ahí, ¿no? Un puente a la estabilidad, punto de partida 2.0. Tenemos que analizar este momento con un doble foco. Hay un proceso grande de intento de estabilización y normalización macroeconómica, lo digo sencillo, un intento de arreglar una economía que va recorriendo etapas. Y claramente el 26 de octubre empieza una nueva etapa dentro de este proceso grande que yo quiero poner en perspectiva y eso un poco nos va a empezar a iluminar el 2026 por dónde sigue este recorrido. Para empezar, tema 1, inflación. Esto que ven acá, todo el sendero de espiralización de los últimos años, de la última década, que terminó en el 300% interanual el año pasado. Abril del 2024 la inflación era 290% interanual. Último dato de inflación 31, hoy vamos a conocer el dato de noviembre, va a estar en la zona de 30. Da cuenta de un proceso de estabilización avanzado, pero inconcluso, que tiene logros, que tiene méritos, tiene pendientes, tiene riesgos, tiene desafíos. Fíjense los últimos 6 meses, 1.5, 1.7, 1.9, 1.9, 2.1, 2.3. Noviembre estará en la zona de 2.5, 2.6 para nosotros, vamos a ver qué da el INDEC. Pero bueno, del 25 al 2 y pico hay gran avance. Fíjense el punto de partida de todo este proceso. Cuando arranca el gobierno en diciembre de 2023 tenemos un problema fiscal, un agujero muy grande, un problema financiero, un problema del Banco Central, un problema en el sector externo, un problema en los precios relativos, un problema en actividad, un problema en la inflación, un problema en el frente social, o enormes problemas en el frente social. Miren el punto de partida de la segunda mitad del mandato, diciembre de 2025, para matizar. Frente fiscal mucho mejor, reflotaste el acuerdo con el fondo, tenés regla de auxilio internacional, el Tesoro americano, sinceramiento de precios relativos avanzando, inflación convergiendo, la actividad se recuperó. ¿Qué está haciendo todavía ruido? La cuenta corriente, las reservas, lo mencionaba Martín, el financiamiento. Bueno, el riesgo país es 600 puntos, pero no tenés crédito todavía, al margen de alguna colocación. Pero esto da cuenta de ese proceso avanzado inconcluso que tiene méritos, tiene virtudes, tiene pendientes, tiene riesgos y desafíos. Y yo voy a ir puntualmente ahí, que es lo que más tensión está generando. Entonces, cuando uno va a analizar, digamos, esos pendientes y esos desafíos, el primer tema está en el sector externo de la economía, claramente. Estas son las reservas internacionales. El gobierno anterior había arrancado con 11.000 millones de dólares de reservas netas positivas, línea celeste. ¿Cómo entregó? Menos 11.500. ¿Esto puedo marcar ahí? Sí, no se ve. Ok, menos 11.500. Este programa a junio del 24 había llevado las reservas netas a cero. Y después empezaron a caer. Llegamos a menos 11 en abril 2025. ¿Y quién vino, que en realidad nunca se fue, en abril del 2025 a apuntalar el programa? El Fondo Monetario Internacional. Menos 11. Llegamos a octubre, menos 11.500, menos 12. ¿Quién vino en octubre? Lo dijo Martín, el Tesoro americano. ¿Cómo están las reservas, Esteban? Menos 15. Entonces ahí tenemos un problema de stock no resuelto en el Banco Central. Tenemos reservas prestadas, pero todavía nos falta arreglar algo. Esteban, pero está vaca muerta. Está energía y está minería. Bueno, pongámoslo en perspectiva. Esta es la balanza energética de Argentina. 6.000 millones de superávit en el año 2006. 7.000 de déficit en el año 2013. Destrucción de la matriz energética argentina por malas decisiones de política económica. Miren vaca muerta. Tiki. Este año va a superar los 8. Esto es el efecto Putin de la guerra, ni lo miren. Va a superar los 8. Y todos los años, más 1.000, más 2.000, más 1.000, más 2.000, en delta, en variación, va a seguir avanzando.
Y esto no es una promesa, es una realidad. Y muchos de ustedes lo saben, porque están en estos sectores que tienen que ver con energía, con petróleo, con gas. Y hacia adelante, bueno, podemos tomar las proyecciones oficialistas como optimistas. Es cierto que hay muchos dólares que ya están entrando por este canal y muchos dólares que van a venir. Y a esto se le va a agregar el efecto minería, que ya empezó de menos a más con el litio y después se va a terminar acoplando el cobre, con más de 300 proyectos que ya están en distintas fases de exploración, de producción y demás. ¿Estamos salvados? No. Uy, no entraron las dinámicas, me cambiaron la presentación. Ahora sí se me complica. Bueno, vamos línea por línea, porque acá estaba el partido. Acá está el desafío y acá está la discusión y el debate. La primera, amarillos que ven allá, miren aquel positivo. Eso es en términos del producto entre 4 y 6% del PBI. Se achica, la economía recesiva pandémica se achica, proyecciones hacia adelante, tomando las hipótesis incluso optimistas, da un superávit de la balanza comercial. Esto es diferencia entre exportaciones e importaciones de entre 1 punto y 1,5 puntos del producto. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares con toda la furia, si no son 7. Entre 7 y 10. ¿Saben cuánto era esa balanza comercial de allá arriba? Hasta que la Argentina dejó de acumular dólares en el Banco Central, que es en el año 2010, eran entre 20 y 30.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial. ¿Por boom exportador? No, por efecto precios. ¿Cuánto está la soja hoy? 400, y subió un poquito, estaba a 370 hace 3 meses. ¿Cuánto tocó la soja en el año 2012? Cuando terminó el super ciclo alcista de commodities. 600. ¿Cuántos son 600 a plata de hoy? 900, casi 950. Boom de precios nos dejaba entre 20 y 30.000 millones de dólares. Miren el boom energético y minero. Nos va a dejar entre 7 y 10. Pero eso es solo la balanza de bienes, las barritas amarillas. Miren, agreguemos la segunda, el segundo componente de la cuenta corriente, las barritas celestes. Levante la mano. ¿Quién en los últimos 6 meses se fue afuera o en los próximos 6 meses se va para afuera? Levante la mano. ¿No se van? Sí, pero no levantan. Ahí está servicios, propiedad intelectual, fletes, turismo, tarjetas. Miren, en el 2018 gatillada la crisis de Macri, 1,7 puntos del PBI. Tal vez estamos siendo optimistas, en el 2025 apunta casi a 2 puntos del producto. Tenemos malas noticias para el programa. Hay mundial el año que viene. Agreguemos la tercera cuenta, que es esa naranjita. ¿Saben lo que es eso? Ingreso primario, pago de interés de la deuda, privada y pública en dólares, y giro de utilidades de compañía. Allá está el cepo. Acá en cepado estaba entre 1,9 y 2,4. Esto es lo que se espera hacia adelante. La línea esa azul que ven es el resultado de la cuenta corriente. El resultado del sector externo de la economía. Básicamente te dice si la economía consume más o menos dólares de los que genera. Y ahí tenías un superávit entre 1,5 punto y 3 puntos del producto, que a plata de hoy son 20.000 millones de dólares. Fíjense el rojo de Macri, 5 puntos del PBI. Miren el rojo actual, entre 2 y 2,5 puntos. Bueno, no es tan grave. Déficit de cuenta corriente tienen un montón de países. Sí, es verdad. Pero déficit de cuenta corriente sin reservas, sin financiamiento y en una economía donde los agentes quieren dolarizar todas las carteras, no hay otro caso como este. Entonces, si agregamos las barras grises, ¿qué es la barra grises? Levante la mano, ¿quién compró dólares en el año? En esta fila todos. Bueno, formación de activos externos. Fíjense, cepo, Cristina, Macri, 9 puntos del producto en 2 años, plena crisis. El fondo ponía, se iban por acá. Cepo, se abre el cepo. Y hacia adelante esto va a navegar sin cepo, debe navegar sin cepo. Entonces ahí está el desafío externo. Pero Esteban, no tenés reservas. Tengo que acumular reservas. Y también tengo que pagar vencimientos. Incluso suponiendo que de lo que vence el fondo me refinancia, organismos internacionales me refinancia, el mercado me refinancia algo, los bopreales se van a pagar, pero el swap no. Bueno, acá está el desafío. Pues yo hablo de virtudes, de logros, de méritos, dependientes, las reservas, y de desafíos. Tenemos que cruzar el charco. Y ahí está toda la tensión y la discusión que no nos permite ni siquiera disfrutar el resultado electoral favorable para el oficialismo, para que la economía ya vaya despegando. Y seguimos todos hablando del sector externo de la economía, las importaciones, las reservas, el dólar. Si vamos al dólar,
Este es el tipo de cambio real de la Argentina en los últimos años. No, acá no está la discusión. El 1 a 1 de la convertibilidad era 1.000 pesos a plata de hoy. 1.000 pesos. 4 pesos de junio, 3.000. Dólares de crisis de Alberto Fernández, 4.000. Invasión en las fronteras de chileno, de uruguayo, etc. Lo hablamos el año pasado aquí. O sea, arriba de 3.000 es un dólar de crisis económica y política en la Argentina, de escenarios disruptivos. Miren los que llamo los resets. Devaluación de Kicillof de 6 a 8 pesos en enero de 2014, subió de 1.500 a 1.800. Crisis de Macri, se fue de 18 pesos en enero del 2018 a 40 en agosto del 2018. Se fue de 1.400 a 2.100. Agosto de 2019 se fue a 2.000. Sinceramiento de Milei, los 800 a plata hoy son 2.400. El tipo de cambio se va, llegamos a abril de este año, plena tensión, fondo al rescate, con un dólar en la zona de 1.100 a plata de hoy. Y eso explica por qué no hay reservas. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 5 meses? Empezamos a flotar. Y con la flotación el dólar empezó a moverse más que la inflación. Y se empieza a desmitificar la hipótesis de la calecita de precios relativos por el disciplinamiento macro, el ajuste fiscal, la prudencia monetaria, demanda hasta recesiva o lenta y la apertura de la economía. ¿Qué precios van a aumentar? ¿Contra qué? ¿Qué venta les va a quedar? Y ahí está la posibilidad de empezar a corregir ahora por abajo, en un esquema de depreciación. Gracias, hoy está a 1.450, pero si yo le pregunto a ustedes, a 1.450 ahora no se van más afuera. ¿O sí? También. Entonces acá está la tensión respecto a si la banda está viva o no está viva, o sea, si el programa tiene continuidad con el esquema banda sí o no. Esteban, vuelvo para atrás. Si entran dólares por la cuenta financiera, no sé si puedo volver para atrás. Sí. Bueno, la banda está viva y esto va por abajo. Guste o no guste, va a generar amor y odio, ventajas y desventajas. La ventaja es que se va a acelerar el proceso de desinflación. La desventaja es que la economía va a salir un poquito más lenta. Y ahora voy a hablar de la actividad. Ahora, en un formato tal vez de modificación del esquema hacia adelante, donde se sigue flexibilizando cambiariamente, relajando monetariamente que hay que hacerlo, tal vez por abajo, sin generar un reset, por ende, después lo voy a mostrar, sin generar un daño a la actividad, podemos aflojar un poco la tensión en el sector externo de la economía con un tipo de cambio que esté un poquito más acomodado, sin nada traumático. El mercado mismo, en un juego de oferta y demanda sincerada, Banco Central comprando, empresas girando utilidades, relajamiento monetario, que no es solo la tasa, incluye los encajes, etc. Bueno, ahí va a estar la discusión. Esa segunda alternativa te deja más inflación. Será 20, será 22. No se va a desinflacionar tan rápido, pero te va a dar un poco más de actividad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando vamos a la actividad, 2 láminas, Martín, no sé si estoy pasado de tiempo. Bueno, acá tampoco quedaron las animaciones, no sé por qué. Fíjense el punto de partida, línea negra. La actividad en su conjunto cayó hasta abril, rebotó hasta febrero, desde febrero hasta acá, meseta irregular. La economía está ahí planchada. Pero hay todo un bloque que es el verde, que va por arriba. Y ahí aparecen los minería, los energía, los petróleos, sistema financiero, bienes durables. Bueno, pero si eso que sigue empujando está en el marco de una economía que flota, es porque eso que empuja ya no es suficiente para mover a lo que está abajo. Por eso la economía en su conjunto plancha. Y ahí está el rojo. Y en ese rojo, este azul es la construcción. Caída de 35, recuperación incompleta, está 20 abajo. La industria había recuperado casi todo, pero hoy está en una tónica casi recesiva. Y lo de arriba tal vez ya no es suficiente. Entonces hay que testearlo ahora en esta nueva etapa que yo comenté, ya saliendo de esa etapa de tránsito electoral, con mucho ruido político, con mucha tensión cambiaria, con mucha inestabilidad financiera y tasas de interés muy altas. Bueno, todo eso queda atrás, Esteban. Bueno, vamos a testear ahora si los de arriba pueden mover a los de abajo, para que la economía en su conjunto vaya a buscar. Una economía, también como dijo Martín, completamente quebrada. Este año termina más 4. Sectores más 80, el sistema financiero, el crédito, patente de auto más 50, todo esto es actividad. En el acumulado del año, datos de alta frecuencia. El más 4 esconde sectores más 30, más 40, más 50, más 80, petróleo más 12, que no para, construcción más 7, claro, Esteban, más 7, después de caerme 27, que me venía de caer 7.
O sea, base 100 años 2022, me fui al piso 93, de ahí me fui al piso 70, recupero 7, estoy en el piso 75. ¿Cómo está, Juancito? Mal, 25 abajo. La línea punteada celeste. Y acá están los sectores trabados o afectados por el esquema macro, y sobre todo el esquema cambiario. Donde son sectores que estructuralmente deberían estar empujando economías regionales, pesca, turismo, hotelería, pero están sintiendo la tensión que genera el esquema. Me alejo para cerrar la presentación, porque acá aparece el desafío. Yo digo, bueno, hay un desafío en el frente externo de la economía, o un riesgo, que es cruzar el charco, pero hay un desafío de, tenemos que mover esto ahora. Cuando uno mira la recuperación, cayó 1,9 la economía del 2023, 1,3 en el 2024, rebota 4 este año, ya recuperó toda la caída. Esto también para matizar, porque hay mucha psicosis noventista. La economía cayó 3,5 y ya lo recuperó todo, punto. En la crisis del 2001, la economía cayó 20% acumulado en 4 años y todos los sectores se agarraron de la mano y nos fuimos al fondo del mar como un Titanic. Acá tenemos problemas sectorizados, no sistémicos. La economía recuperó todo. Claro, la trampa es que hay sectores que están más 20, más 30, más 40 y sectores que están menos 10 o menos 20. Pero a nivel sistémico se pagó toda la caída. Ahora, desde principio de este año está esa meseta. ¿Y esa meseta en qué lugar está? Está en el techo de este canal de estancamiento estructural que ya lleva 15 años. Esta es la sequía del 2012, el reset de Kichilov, enero de 2014, la contracción de ese año, la crisis o la unificación cambiaria de Macri, economía que venía cayendo ya en el año 2015, y ahí está la crisis de Macri, la L, la pandemia, la crisis de Alberto Fernández, Massa, Milei, piso abril, rebote. ¿Dónde estamos, Esteban? En el techo. ¿Y qué aparece ahora? El desafío. ¿De qué? De crecer. Y acá es donde convergen la pata de estabilización macro. Esteban, tengo que dar una batalla final. La inflación del 12 tiene que ir a 0. Y necesito anclar el programa de estabilización, necesito dólares, necesito anclar el tipo de cambio para seguir deteniendo la nominalidad en un contexto de no tengo reservas, cuenta corriente deficitaria, dolarización de los argentinos. Desafío 1. Desafío 2, tengo que romper esto. Tengo que romper este techo. Si Martín viene y me dice, Esteban, el REM es más 3,4, firmo de cabeza. Porque algunos vienen y dicen, Esteban, pero vamos a ir al 2 o al 3. ¿Y qué crees si hace 15 años que no crece esto? Nosotros estamos un poquito más abajo en la zona del 2. El consenso está en 3,4, como mencionó Martín, el Focus está en 3,1. Digamos, esconde algunos más optimistas al 4 o al 5, otros al 2 o al 3. Bueno, firmo también al 2. Y ahí está la agenda de reformas estructurales, el apuntalamiento de la inversión, de la competitividad y demás, cosa que van a hablar ahora Matías y Santiago. Este es el otro desafío. Digamos, recuperar un sendero de crecimiento que pueda ser sustentable en el tiempo. Gracias, perdón por el tiempo. Mati. Gracias. Hola. Bueno, gracias, Esteban. buenos días a todos. Perdón, Martín. Si me dejas presentarte. Bueno, dale. Muy bien. Yo es que estaba tan concentrado A en recuperar los Matías lo minutos que llamamos y perdimos. dijimos, Matías, decinos cómo va a ser la nueva carga impositiva, qué es lo que se está pensando, qué es lo que es posible. Ok, perfecto. Adelante. Gracias, Martín. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar del tema impositivo, del problema de los impuestos en Argentina. Por definición, todos coincidimos que Argentina tiene un sistema tributario anticompetitivo, que le complica mucho la competitividad de la economía y poder salir a competir con el resto del mundo, como mencionaba Martín. Desde nuestro punto de vista, eso es consecuencia de la acumulación de 4 problemas o 4 grupos de problemas. Tenemos una elevada informalidad, tenemos impuestos normales que se cobran en cualquier parte del mundo, lo que solemos llamar los impuestos buenos, entre comillas, pero los tenemos con alícuotas muy altas en comparación internacional. En tercer lugar, tenemos malos impuestos o los impuestos súper distorsivos que prácticamente no se utilizan en ninguna parte del mundo o si se los utiliza en porciones muy chiquitas y en Argentina son mucho más importantes. Y en cuarto lugar, un problema más de, si quieren, de administración o de diseño tributario, tenemos una complejidad para el cumplimiento o para el funcionamiento de ese sistema por la superposición y la complejidad que tiene nuestro esquema. Arranquemos por la informalidad. ¿Por qué la informalidad es un problema? Porque genera un doble efecto. En primer lugar, hace que las empresas que sí están en la formalidad
tengan que compensar con carga tributaria a todos los que están en la informalidad. Es decir, a los que podemos grabar, los grabamos mucho más fuertes para poder recaudar todo lo que estamos perdiendo por el otro lado. Y todo eso que estamos perdiendo por el otro lado... Hola, ahí está. A esas empresas que están por fuera del radar les generamos un incentivo permanente a permanecer siempre por fuera del radar. Es decir, generamos un incentivo al enanismo fiscal o al enanismo tributario que complica... Aumentaron los impuestos. La informalidad avanza. Hola, listo, ahora sí. Entonces, el problema para las empresas que están por fuera del radar de generarles un incentivo a no crecer para no despertar la atención de nadie, ¿no? ¿En qué situación está Argentina en comparación regional en temas de evasión? Si tomamos la métrica del IVA realizada por los organismos de recaudación de los distintos países, la última medición de Argentina da una evasión del 37%, comparado con Colombia, que está en 23%, Chile en 19% y Uruguay, que está en 15%. Es decir, fíjense, no nos estamos comparando con la OECD, con Europa, con el mundo desarrollado. Son países latinoamericanos, quizás medianamente los más parecidos en términos de desarrollo con la Argentina. O sea que estamos pasados de evasión tributaria. Acá tenemos el caso del IVA, pero esto lo podemos ver en distintos impuestos y eso hace, de nuevo, como les decía, que tengamos que cargar con demasiados impuestos a los que sí están pagando. ¿Cuánto es hoy la carga tributaria real, la carga tributaria observada en términos de recaudación sobre PBI? En los 90 estuvimos en la zona de 20, 21 puntos del PBI, llegamos a un máximo de 32, 33 puntos del PBI en 2015 y hoy estamos en la zona de 27,8, 28% aproximadamente. Eso está formado fundamentalmente por los impuestos nacionales, se suman los provinciales y se suman los municipales, que son las tres barritas que ven ahí. Entonces, cuando uno ve esto dice, bueno, pero no pagamos tantos impuestos en realidad. Bueno, pero el problema es que tenemos que agregarle la informalidad. Si compensáramos todo lo que no estamos viendo como recaudación porque se nos está yendo por debajo de la alfombra, en realidad la presión tributaria para aquella empresa, aquel negocio o aquel sector que esté 100% formalizado está más cerca del 45% del PBI e incluso hay algunas estimaciones que lo acercan hasta el 50% del PBI. Y ahí sí ya nos estamos comparando con los países que más impuestos cobran de todo el mundo, que son países que tienen niveles de competitividad, de productividad y de eficiencia muchísimo más altos que los que tiene Argentina. Entonces, este tema para prestarle mucha atención. Ahora, cuando vemos estos números suelen aparecer comparaciones de, bueno, hacia dónde podría ir Argentina. Entonces, me parece importante tener en cuenta tres parámetros, tres métricas. ¿Cuánto recauda hoy en promedio la OCDE? El mundo desarrollado, por así decirlo, y algún otro país que no es desarrollado, que está dentro de la OCDE, 34 puntos del PBI. O sea que Argentina está por debajo, está 28, 6 puntos por debajo. ¿Cuánto recauda Latinoamérica? 22, 23 puntos del PBI aproximadamente. ¿Cuánto recauda un país de muy baja recaudación dentro de Latinoamérica como Paraguay? 14 puntos del PBI. ¿Podemos ser la OCDE? Probablemente no. ¿Es normal que estemos por encima de Latinoamérica? Yo creo que sí. Porque Argentina tiene un Estado un poco más grande que el del promedio de Latinoamérica. ¿Podemos hacer una reforma tributaria que nos lleve a pagar los impuestos de Paraguay? Yo creo que no, porque si no tenemos que tener el tamaño del Estado de Paraguay. Digo, tenemos que ser consistentes entre el tamaño del Estado que queremos tener o las demandas sociales hacia qué tamaño de Estado queremos tener y cuántos impuestos queremos pagar por el otro lado. Entonces yo creo que esta presión tributaria efectiva que hoy tiene la Argentina no está muy lejos de cuál es la presión tributaria objetivo hacia la cual tenemos que ir. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para poder recaudar estos impuestos con menores niveles de informalidad, con mejores impuestos, con una combinación que haga que la economía funcione mejor. El segundo problema del que hablábamos es el de las alícuotas altas. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos normales, los impuestos que está bien que cobremos, estamos un poco desfasados. Esto que ven acá son, desde 1980 hasta la actualidad, cómo fue evolucionando la alícuota promedio del impuesto a las ganancias empresarias, el impuesto a las ganancias corporativas. Es una distribución de países. Fíjense, en 1980, en promedio el mundo, o digamos la mayor parte de los países en el mundo, recaudaba
impuesto a las ganancias con una alícuota del 45% sobre las utilidades de las compañías. Fue bajando en 1990, en el 2000, 2010 y llegamos hasta el 2023, que es igual que el número que tenemos ahora, con la moda, digamos, la mayor parte de los países recaudando 25%, cobrando una alícuota de 25% del impuesto a las ganancias. Argentina en 1980 cobraba un impuesto a las ganancias de 33%, estaba un poquito mejor que la mayoría de los países, y hoy estamos en 35%. Hoy quedamos en la cola de la derecha. Somos de los pocos países que seguimos aplicando una alícuota de 35%, cuando todos los países del mundo, en la competencia por atraer al capital, fueron reduciendo el impuesto a las ganancias a las compañías y trasladándolo hacia el impuesto a las ganancias personales, que es el impuesto que más nos cuesta recaudar en la Argentina, pero que es el más sano en términos de la movilidad del capital y la movilidad de las personas. ¿Dónde deberíamos estar si la reforma tributaria de 2017 no se hubiera suspendido en el 2019? En 25%. Estaríamos más o menos como el promedio del mundo. Entonces, este es un impuesto que nadie pondría en duda que debe existir, pero cuando uno lo mira dice que quedamos desalineados con lo que está haciendo el mundo en materia de alícuotas. El tercer problema, que yo creo que es el más grave, y por eso cuando hablemos de qué reforma tributaria creemos que sería bueno que Argentina tenga, es el problema de los malos impuestos, o lo que llamamos los impuestos superdistorsivos. Son impuestos, como les decía hoy, que prácticamente no se utilizan en el mundo o que se utilizan en una cantidad muy pequeña y están compuestos básicamente por lo que en Argentina conocemos como ingresos brutos, por los impuestos al comercio internacional, la suma de los impuestos sobre las exportaciones y sobre las importaciones, y el impuesto a las transacciones financieras, o lo que es el impuesto al cheque. Y a esto incluso le podríamos sumar también, como mencionaba Martín hoy, que vamos a hablar más adelante, las tasas municipales, que hoy están funcionando como ingresos brutos municipales, porque están prácticamente todas atadas a la facturación de las compañías, como es el caso de ingresos brutos, y ya no es una tasa propiamente dicha como era en sus orígenes. No lo ponemos en el gráfico nada más por un problema de comparabilidad. Pero cuando vemos cuánto del sistema tributario del mundo recae sobre estos malos impuestos, encontramos que la OCDE prácticamente no recauda nada con estos impuestos, menos de 1 punto del PBI. Ese grupo de países que son los que más recaudan, 34 puntos del PBI, solo 1 lo recaudan con estos malos impuestos. Bueno, pero no nos podemos comparar contra la OCDE. Bueno, ¿y Asia qué hace? Bueno, Asia recauda 2 puntos del PBI. Bueno, pero Asia también es una región bastante diferente a la Argentina. Bueno, vamos a Latinoamérica. ¿Cuánto recauda Latinoamérica? 2 puntos del PBI. ¿Cuánto recauda la Argentina? Casi 8. La mitad de esa barra son ingresos brutos provinciales, derechos de exportación a las retenciones a las exportaciones, aranceles a las importaciones y el impuesto al cheque o a los débitos y créditos, como mencionábamos recién. Y si le sumamos 1 punto más de tasas municipales, estamos prácticamente en 9 puntos del PBI. ¿Qué quiere decir eso? Que el 33% de lo que recauda la Argentina lo recauda con impuestos absolutamente dañinos a la inversión, al crecimiento, a la generación de empleo, a la competitividad, a las exportaciones. Y esto no siempre fue así. ¿Ven que hay claramente un quiebre en el año 2000-2001? El peso que tenían los impuestos distorsivos en la estructura tributaria de la década de los 90 estaba un poquito por debajo del 15%. Con la crisis del 2000-2001 aparecen los impuestos famosos de emergencia, que no se fueron nunca más, las provincias empezaron a subir ingresos brutos, los municipios empezaron a subir las tasas municipales y nos quedamos para siempre en la zona del 30%. Hoy, en el debate económico de la Argentina se discute mucho, se hacen muchos paralelismos, como también mencionaba Esteban recién, entre la actualidad y los 90. Bueno, si en algo quisiéramos volver a los 90 es en corregir este problema. No podemos tener el 30% de la estructura tributaria dependiendo de impuestos que dificultan e imposibilitan directamente el crecimiento y el desarrollo del sector privado. Tasas municipales a la industria. Esto está tomado de un trabajo reciente de la Unión Industrial que muestra distintos municipios de la provincia de Buenos Aires con la alícuota de tasa municipal de TIC que le aplican a la actividad industrial, que es el caso que a ustedes en particular los perjudica. Esto lo podemos hacer para el comercio, para la gastronomía, para la actividad bancaria, y vamos a encontrar una multiplicidad de alícuotas. ¿Qué encontramos acá? Primero, una dispersión muy importante.
Mientras que la TIJ promedio es de 0,85, una alícuota de 0,85, tenemos municipios que cobran 0,2, 0,4, 0,5, 0,9 y algunos que están en el 1,6%. Primer punto. Segundo punto, esto está hecho en base al 2024. O sea, ordenanza 2024 de aplicación en 2025. Es decir, que todo lo que vieron en los medios en las últimas semanas de nuevos manotazos de ahogados por parte de algunos intendentes subiendo tasas municipales, todavía no está incorporado acá. O sea que la situación incluso puede ser un poco más grave. Y segundo, si hacemos una comparación interanual entre esta estructura actual y la estructura de 2022, pasamos de una alícuota promedio de 0,79 a una alícuota promedio de 0,85. Es decir, que esta presión está aumentando en el tiempo. Por último, el problema de la superposición y la complejidad. Bueno, ahí tenemos como dos grupos de problemas. El problema del diseño del sistema tributario, multiplicidad y superposición de gravámenes. Recién hablábamos de tasas municipales, que son parecidos a ingresos brutos provinciales, que son parecidos al impuesto al cheque nacional. Básicamente tenemos 3 ingresos brutos con distintos nombres. Uno en cabeza de nación, uno en cabeza de provincias y uno en cabeza de municipios. Competencia de facultades entre niveles de gobiernos. Tenemos a la nación cobrando bienes personales cuando es un impuesto directo que por constitución lo deberían cobrar las provincias. Y tenemos a las provincias cobrando ingresos brutos que por constitución es un indirecto que debería estar cobrando la nación. Entonces están todas las competencias mezcladas y superpuestas. Alícuotas diferenciales, gasto tributario, excepciones a la regla general. Y después tenemos todos los problemas con los que los contadores lidian permanentemente y los equipos internos de las empresas de la administración tributaria. Dificultad de cumplimiento, o sea, no es fácil, más allá de que sea caro, no es fácil cumplir con todos los requisitos tributarios en Argentina, regímenes de retención y percepción, mala coordinación entre niveles de gobierno o directamente ausencia de coordinación, que viene como factor número 4 a agravar todo este panorama. ¿Cuál es la reforma ideal que podríamos pensar? Bueno, si vamos a lo ideal, tenemos que hacer algo con estos 4 círculos. Las 4 cosas son problemáticas. Queremos que haya menos evasión, queremos que los impuestos que tienen que persistir, persistan, pero con alícuotas más parecidos a lo que hace el mundo. Queremos que desaparezcan los malos impuestos o que vuelvan al menos a tener una importancia mucho menor de lo que están teniendo hoy. Y queremos solucionar todo el problema de la superposición y la complejidad del cumplimiento. En términos de presión tributaria efectiva, como yo les decía hace un rato, no creo que el tamaño del Estado de la Argentina se achique mucho más de lo que ya ha ocurrido con el ajuste del 2023, 2024 y lo que va de 2025, como para pensar en que Argentina pueda ir a una presión tributaria neta efectiva mucho más baja de la que tiene hoy. Yo creo que vamos a estar en esta zona arriba del 25, 26, 27 o hasta 28% como estamos hoy. Ahora, todo junto no se puede hacer. Es muy difícil hacerlo todo junto. Es lo ideal, pero a veces lo ideal no se puede llevar a la práctica inmediatamente. Entonces, si yo tuviera que elegir uno de estos 4, me parece que lo más relevante es solucionar el problema de los malos impuestos. O sea, yo antes que modificar un impuesto que en el mundo existe, me preocuparía porque en la Argentina desaparezcan los impuestos que son atípicos, los que nos dejan directamente fuera de la cancha. Entonces, para eso vamos a tener que pensar una reforma tributaria, o sería bueno que el gobierno esté pensando una reforma tributaria que haga cambiar el mix tributario, que los malos impuestos vayan desapareciendo y vayan siendo sustituidos por recaudación genuina de los impuestos que efectivamente tienen que existir en Argentina a través de una lucha frontal contra la evasión, que recupere recaudación tributaria de ahí, y un crecimiento económico que será el 2, será el 3, será el 4, pero al ritmo que sea, nos va a ir dando recaudación tributaria. Esa recaudación tributaria sería bueno que la invirtamos, esos nuevos ingresos que va a tener el gobierno, en ir acomodando esta estructura tributaria tan disfuncional que tiene hoy la Argentina. Ahora, dicho todo esto, hay un problema quizás que es particular en la Argentina, como en cualquier otro estado federal, a diferencia de estados que no son federales, que es la coordinación federal necesaria para solucionar todo esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo en los medios todo el tiempo? La nación puede hacer más o menos esfuerzos por solucionar sus problemas de impuestos superdistorsivos, pero sabemos que las provincias y los municipios se tienen que sumar
a esto con algún nuevo pacto fiscal, con alguna regla de coordinación. Habrá que pensar algún mecanismo de enforcement que la nación pueda presionar a estos estados subnacionales a que acompañen en la misma trayectoria, porque si no va a ser mucho más difícil. ¿Qué sabemos o qué podemos esperar? Vamos al terreno de la realidad ahora, no de lo ideal. Bueno, en primer lugar, me parece muy reveladora esta declaración del ministro de Economía, de Luis Caputo, bastante reciente, del 12 de noviembre, donde yo creo que hay una parte positiva y una negativa. La positiva es que el gobierno tiene bastante claro el diagnóstico del problema tributario. Si ustedes ven, dice, queremos eliminar los impuestos más distorsivos, que todos sabemos cuáles son. A nivel provincial, ingresos brutos; a nivel nacional, el impuesto al cheque, las retenciones. O sea, el diagnóstico está. Ahora bien, cualquiera de esas cosas para nosotros hoy es muy caro porque son todos impuestos que recaudan mucho. Entonces, me parece que la parte negativa de esta declaración es que hay como una especie de paraguas abiertos de que no esperemos o no le pongamos tanta expectativa a una reforma tributaria que toque el núcleo del problema impositivo, según lo que estuvimos charlando recién, porque la ausencia de un espacio fiscal suficiente para avanzar rápido con esos impuestos está poniendo hoy limitaciones. Está dando vueltas desde hace algunos días un borrador de reforma laboral que tiene algunos componentes impositivos también y que me parece que están señalando el camino de qué es lo que el gobierno va a poder hacer por el momento en materia tributaria. Se eliminan algunos impuestos internos específicos a algunos productos, no todos los impuestos internos que existen, y se eliminan los impuestos a las ganancias cedulares por renta financiera e inmuebles. Claramente son dos tipos de impuestos de los cuales prácticamente ni los mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque son poco relevantes en materia de recaudación y porque desde mi punto de vista no están necesariamente enfocados en mejorar y ayudar al sector privado y a las empresas a ganar competitividad. A mí me parece que antes de pensar en eliminar un impuesto a las ganancias por renta financiera o por la evaluación de un inmueble, habría muchos otros impuestos que dañan realmente la competitividad de las empresas sobre los cuales podríamos poner el foco. En segundo lugar, aparece el RIMI, esta especie de RIGI, pero para medianas empresas, que por el momento, por lo poco que sabemos, tendría un esquema de amortización acelerada y devolución anticipada de IVA para inversiones. Tiene una lógica un poco más razonable, me parece, que el punto anterior. El problema de estas cuestiones, obviamente, es que no es algo horizontal y no es algo de aplicación directa, seguramente sea por proyectos similar a lo que es el RIGI, o sea, es algo que va a ser un poco más difícil de que entre, digamos, al negocio de las empresas de forma directa y que sea automático. Y por último, algo de lo que no quiero profundizar mucho porque Santi va a profundizar sobre el tema, pero que es la parte tributaria o la parte impositiva del régimen laboral. Se está hablando concretamente de reducir cargas sociales para la generación de nuevo empleo a partir de ahora, línea de base y todo el empleo registrado que se genera a partir de ahora. Y en segundo lugar, para el stock de empleo ya generado, un 3% menos de contribuciones patronales para de esa manera financiar este programa o esta idea del fondo de cese que vendría a reemplazar o a complementar a las indemnizaciones. Pero no profundizo más sobre el tema y sigue Santi con lo laboral. Gracias. Sí. Gracias, Matías. Gracias. Santiago, temas laborales muy caro y muy importante para todas las pymes de nuestra cadena. ¿Qué es lo que se está pensando? ¿Qué es lo que puede pasar? Muchas gracias, Martín. No a mis socios que me han dejado un poco tiempo, así que después lo hablamos en la oficina, eso. Bueno, mercado laboral, claramente con muchas distorsiones, complicaciones que ahora se estarán tratando. Acaba el presidente de firmar lo que va a ser el proyecto de ley que entra ahora al Congreso, así que es muy reciente, es por ahí de lo que tenemos algunos datos y vamos a tratar de compartir. Primero un poco, avanzando un poco en el formato que Mati mostraba previamente, tenemos un régimen laboral que claramente es obsoleto en muchos de sus aspectos, con una elevada informalidad, que ahora vamos a ir repasando. La informalidad en general en la economía está relacionada. Empresas con mayores niveles de informalidad en general tienden a tener menores niveles de productividad, invierten menos en innovación, invierten menos en formación para su personal, con lo cual es un círculo no deseable que la informalidad rija y se meta en las compañías, porque eso tiene un impacto muy negativo en los niveles de productividad
en general de la economía. Tenemos altos niveles de litigiosidad, no ha bajado en el último tiempo, más bien se ha incrementado, volviendo a los picos de 2017 que ahora voy a mostrar. Elevados costos a la contratación formal y, como les decía, bajos niveles de productividad. Si hoy uno analiza el mercado laboral, lo que está sucediendo en la Argentina no es que no se crea empleo, sino que de alguna manera se crea empleo de menor calidad. Bien, y un tema que mencionaba Martín previamente en su presentación es, bueno, ¿qué viene pasando en el último tiempo con el empleo? Acá tenemos a cerca de 1,7 millones de personas que están desocupadas, que dicen, deseo tener empleo y no lo consigo, pero tenemos otra parte que es informal, que ahora lo vamos a hablar, que supera los 8 millones de personas. 8 millones de personas. Que 8 millones de personas, si yo veo cuánto es el total del empleo privado registrado, hoy estamos hablando de más o menos 6.200.000 personas. Y hay un tema que me parece relevante acá. Cuando hablo solamente de la parte registrada, tenemos cerca de 6.200.000 puestos de trabajo en el sector privado, en el sector público, que viene con un recorte que arrancó en 2024 y ahora sigue siendo así, cerca de 3% menos de lo que era en diciembre de 2023, cerca de 3.400.000 puestos de trabajo, autónomos y monotributistas 2.500.000 y el monotributo social cerca de 686.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que se ve en el último tiempo también? Y esto lleva un poco a la preocupación. Que cuando uno ve la dinámica de la actividad económica que mencionaba previamente Esteban y la dinámica sectorial sobre todo, hay un problema que es el empleo no está creciendo ni siquiera en esos sectores más dinámicos en general. O no llega a compensar, si se quiere, la baja que estamos viendo en otros empleos. Fíjense en manufacturas en particular, que acá tenemos obviamente por el evento en el cual nos encontramos en ProPymes, qué impacto ha tenido en el último tiempo. Tenemos una heterogeneidad muy fuerte, que es lo que mencionaba Esteban, por ejemplo, en manufacturas textiles mucho más afectado de lo que es el promedio, que es cerca de una caída del 3,8%, y metalmecánica en particular, una pérdida de puestos de trabajo de cerca de 5,6%. Pero minería y petróleo en el último tiempo viene abajo, por ejemplo, también, sobre todo por los procesos en los cuales se encuentran las compañías en este momento y los niveles de inversión que han tendido a mermar levemente respecto de cómo venía en el último tiempo. Construcción abajo, Esteban lo mostraba también, 10% abajo, agro y pesca levemente por encima. Pero hoy es un mercado laboral, si se quiere, que nosotros sabemos, si la economía no crece, el empleo no va a crecer. Pero incluso lo que se ve en los últimos años es que esa relación de crezca un punto y crece por elasticidad del empleo formal, tampoco lo estamos viendo ahora. Cada vez que crecemos un punto, el empleo formal no está reaccionando en la misma velocidad que lo hacía años atrás. Entonces, no podemos pensar que solo con crecimiento esto va a cambiar. Esta es la foto hoy. Ahora vamos a ver un poco la dinámica. Fijémonos, si yo pongo en base 100, ¿cuántos empleos se generaron en el sector privado formal en los últimos 13 años? Un crecimiento del 2,7%. Y reitero, esto no quiere decir que no se hayan creado puestos de trabajo, pero lo hicieron de otra forma. Fíjense, por ejemplo, el empleo público, que ahora vimos que se empezó a reducir, como se demostraba previamente, 33% arriba en los últimos 13 años, y cuando veo el empleo independiente, 41% arriba. ¿Qué quiero decir con esto? La reforma laboral que durante mucho tiempo no se quiso discutir, está ocurriendo sola. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, sentar estas bases de nueva discusión para empezar a cambiar un poco esta dinámica y que el empleo formal vuelva a tener una dinámica más expansiva va a ser fundamental. Hay un problema acá que claramente es fiscal, todo se va atando lo que conversó Esteban, lo que conversó Mati también, que es qué pasa con el fisco cuando vemos esta dinámica de crecimiento del empleo. Bueno, hoy si tenemos un salario promedio mensual de un empleo en relación de dependencia con las contribuciones y aportes al año, son cerca de 6.480.000 pesos que terminan entre empleado y empleador aportándose al fisco solo para seguridad social. Cuando sucede lo mismo, que hay una contratación vía empleo independiente, ese aporte es de solamente 218.000 pesos. Es decir, que si yo pienso en términos de fisco y de recaudación, necesito 27 monotributistas para que aporten exactamente lo mismo que un trabajador formal. ¿Bien? Entonces, esta situación, esta dinámica laboral no solamente lleva a menores niveles de productividad, sino a un agujero fiscal muy importante. ¿Bien?
El otro punto es la informalidad, que lo mencionaba previamente. Lo que vemos es que la dinámica fue de una reducción, a medida que también se iba dando más crecimiento. Esteban comentó de la peor crisis que tuvo la Argentina, año 2001-2002, cómo llevamos a una elevada informalidad que fue reduciéndose hasta el año 2011, pero desde acá que esto se estancó, incluso en el último tiempo está subiendo. Acá vemos dos números. Uno es justamente para los empleos asalariados, es decir, 36,8%, bastante parecido a lo que veíamos del IVA que mostraba Mati previamente, que es yo recibo un sueldo a fin de mes o a principio de mes, dependiendo de cuándo me paguen, todos los meses, pero no estoy aportando, ni mi empleador está aportando a ningún sistema de seguridad social. Y 42% es cuando incluyo a los independientes también. Entonces Argentina acá está en un problema que la informalidad que venía bajando y estancada, ahora incluso está levemente en ascenso. En Argentina ya ocurrió un blanqueo laboral, cuando salió la última ley, pero solamente 16.700 trabajadores fueron incorporados al sistema formal en este blanqueo y eso es solamente 0,3% del total de informales. O sea, acá hay un trabajo que hay que continuar haciéndolo. ¿Y dónde están los principales puntos quizás de dolor que hay que ir a atender? Bueno, esto es un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo que nosotros actualizamos año a año, que un poco lo que muestra es el costo no salarial, o sea, lo que va por fuera del salario para poder pagarle al trabajador, cuánto hay que terminar pagando. Esto tiene en cuenta las contribuciones a la seguridad social, los avisos de despido, las vacaciones, aguinaldo, indemnización. Bueno, todo eso lleva a un costo laboral en la Argentina que es superior al de la región. Obviamente, como decía Mati también, y me agarro de eso, no vamos a ir nunca al costo de Paraguay. La pregunta es si se puede hacer trabajos más quirúrgicos para llevar un costo más parecido al de la región. Algo de eso hay en la reforma laboral ahora. La cantidad de juicios iniciados por accidente viene en ascenso, como les mostraba previamente, con los últimos números que tenemos, 122.000 en el acumulado de los últimos 12 meses, donde acá no hay solamente un tema de crecimiento de esto, sino que esto se viene dando en un contexto donde los accidentes vienen bajando. Entonces bajan los accidentes pero sube la litigiosidad, algo que no debería ocurrir. Y sobre todo con algo que va a venir ahora y vamos a conversar, que es la actualización de los créditos laborales, es completamente... no sabemos qué va a pasar. Es una lotería, dependiendo de dónde caiga. Obviamente hay un criterio que se aplica un poco más, que es el IPC+3, y ahora voy a hacer un poco de foco en eso, pero hoy no se sabe, dependiendo donde caiga una determinada causa, podemos terminar con distintos índices, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y esto puede hacer que el ajuste de un crédito laboral, esto es un ejercicio que hizo la Universidad de Buenos Aires, que empieza en el año 2016, con 2 millones de pesos, bueno, puede terminar costándote 60% más caro incluso que lo que sería solamente el ajuste por inflación. Entonces la discrecionalidad acá es un problema. Bien. Por último, un tema que van a tocar después, así que no me voy a meter demasiado, pero claramente el deterioro educativo es un problema. ProPyme es muy activo en eso, pero efectivamente, muy cortito, lo que vemos ahora es que hay un gap importante entre lo que las empresas están buscando de talento y lo que finalmente terminan, si se quiere, consiguiendo en el mercado laboral, con una complicación. Si yo veo las pruebas a aprender desde el año 2013 hasta la fecha, el año 2024, el último cierre, veo que los jóvenes que están terminando el secundario pasaron de un nivel debajo del básico del 40% de jóvenes que no llegaban al nivel básico al 55% 10 años después. Y cuando veo quiénes alcanzaban un nivel muy avanzado, estaba en 7,4 y hoy ese nivel avanzado desapareció. El deterioro educativo claramente es un gran problema para la economía y lo que hablábamos previamente de productividad en las compañías en general. Los puntos que se están tratando en este momento, tenemos que terminar de ver qué entró al final, si hubo alguna modificación de último momento. Básicamente, en los temas que corresponden a la rigidez del mercado laboral, bueno, hoy se va a crear un fondo de asistencia laboral, financiado con un 3% de aportes patronales. Tendería a ser obligatorio, digamos, por lo menos por cómo terminó escrito, que básicamente va a haber una reducción del 3% y un aporte a este fondo que efectivamente se utilizaría después para poder pagar digamos, parte de indemnizaciones y demás, que no se van a eliminar, sino que de alguna manera se va a ir generando este aporte que previamente se había intentado hacer de manera voluntaria con el fondo de cese, eso no tuvo demasiado atractivo, así que ahora se está proponiendo este nuevo sistema de lo que van a conocer y escucharán como FAL. Además, se va a ampliar el uso del fraccionamiento de vacaciones, algo de flexibilización del preaviso en lo que es digamos, el periodo de prueba, no debería haber preaviso de despido en
en lo que es el periodo de prueba, y el fraccionamiento de vacaciones, no podría haber vacaciones por debajo de los 7 días. Se regularía la figura de trabajadores de plataformas, es decir, los trabajadores de plataformas que van a tener una modalidad que todavía no está demasiado clara porque hay que esperar la reglamentación, pero estaría por fuera de la ley de contrato de trabajo, ahora explícito. En temas de productividad, algo que me parece relevante, los convenios colectivos de trabajo por empresa quedarían por sobre los de ámbito mayor. Esto sí es algo, digamos, relevante y que hasta el momento no estaba. Obviamente las empresas tienen sus acuerdos directamente, pero esto le daría un marco legal más importante. Lo mismo con lo segundo, que son los componentes salariales dinámicos por mérito y desempeño, que también se van a negociar colectivamente. Se introduce un banco de horas también. Todos temas que tienen que ver con el diseño de mayor productividad y que en el convenio colectivo de trabajo haya que sentarse de alguna manera a negociar estos temas. ¿Bien? En la tercera parte, esto está... Uy, me quedó ahí un poco mal. Litigiosidad, bueno, se van a regular las actualizaciones en los juicios, básicamente va a ser IPC más 3, se va a automáticamente, no va a poder superar el IPC más 3 dependiendo el coeficiente que se elija, va a tener un tope máximo y un mínimo también, que va a ser el 67% de ese IPC más 3 que pueda actualizarse un crédito laboral. Y, bueno, la eliminación de la relación entre los honorarios de peritos médicos, digamos esto de alguna manera, para que se reduzca, si se quiere, el incentivo a todo lo que mostrábamos antes de los accidentes laborales. En lo sindical se va a promover la competencia sindical, se va a facilitar la creación de sindicatos de empresa y se acota también la tutela sindical porque se va a reducir y se va a topear, si se quiere, la cantidad de horas que va a 10 horas por mes, que va a haber de crédito horario a delegados. Bien, esa es otra de las cosas que está escrita. Obviamente tenemos que terminar de ver de esto qué termina saliendo o no. Y por último, informalidad. Va a haber un nuevo régimen de incentivo al nuevo empleo, un régimen bastante agresivo, lo mencionaba Mati previamente, de cerca de 5% del total de cargas que va a quedar entre lo que se paga de todos los componentes para formalización en los próximos 48 meses para todo lo que son nuevas altas laborales. De alguna manera se está haciendo un régimen bastante agresivo y bastante más barato de los costos que veíamos antes para lo que son nuevas incorporaciones hacia adelante. Bien, yo creo algo para cerrar este mensaje. Me parece que Argentina está esperando siempre la reforma laboral, la reforma tributaria que cambie en Argentina para siempre, y yo creo que eso no pasa en el mundo. Cuando uno va viendo cómo van evolucionando los países en torno a estas discusiones que se dan en el Congreso y se dan de forma permanente. Entonces, probablemente este sea un primer paso a empezar a enderezar ese barco que veíamos de un empleo privado formal estancado y monotributistas creciendo, para empezar a cambiar un poco esto, pero me parece que lo importante de entender es que esto va a ser un sinfín de cambios todo el tiempo para que Argentina de alguna manera mejore los niveles de productividad, tanto tributarios como laborales. Diría, no hay que esperar que esto sea el game changer de todo hacia adelante, sino seguir dando discusiones en un mundo que, como decía Martín previamente, está en constante cambio. Muchas gracias. Hola. Estamos un poco apretados de tiempo, pero hay 2 o 3 preguntas que no quería dejar de hacer. La primera tiene que, para Esteban, la gran discusión sobre el nivel de reservas, riesgo país. ¿Puede bajar el riesgo país para que aceleren los proyectos de inversión si no se aumentan sin aumentar el nivel de reservas? ¿Están íntimamente ligados o no, necesariamente? Yo creo que sí, y el mercado está hablando. Digamos, los precios de los activos argentinos, los precios de los bonos, que es la contracara del riesgo país, da cuenta que hoy, un año después de, incluso habiendo sostenido el ajuste fiscal, siendo prudente monetariamente, habiendo hecho el acuerdo con el fondo, reprogramado el acuerdo con el fondo en abril, ganado las elecciones contundentemente, hoy tenés más riesgo país que hace un año. El riesgo país a principio de año estaba en 570 puntos, hoy está en 630. Y ahí una señal justamente, yo creo que de la pata floja de la mesa, que falta arreglar. Digamos, esto no es una crítica, es simplemente acá hay que administrar una herencia muy compleja que tenía desafíos múltiples. Sobre algunos desafíos se ha avanzado contundentemente y sobre otros no. Entonces, porque la discusión en definitiva de la reserva es la señal de quién cobra primero. Entonces, si entran dólares, este es un programa de cuenta financiera dependiente, pero se van por el canal de las importaciones, por el canal de los servicios, por el canal del turismo, por el canal de la dolarización, todavía tenemos que recomponer reservas, pagarle al Fondo Monetario. El último que cobra es el mercado. Entonces el mercado es el que está dudando ahí. Y ahí están los precios. Entonces yo creo que es condición necesaria terminar de sanear esa pata
que tiene que ver con el saneamiento del Banco Central, que es la acumulación de reservas, sin lugar a dudas. Gracias. Coincidimos en la visión. Las dos reformas. La reforma impositiva no fuiste muy optimista. ¿Los ingresos brutos no están en la mesa de discusión? Por lo que se sabe, no. Perdón, yo estoy sin micrófono. Por lo que se sabe, no. En un IVA provincial, por lo menos para que no afecte a la cadena de valor. En lo discursivo sí, cuando uno ve qué nivel de diálogo hay entre el equipo económico nacional y los equipos económicos provinciales, que son los que deberían estar hablando para implementar esto, es prácticamente nulo. Hoy es así. Hasta el día de hoy hay ministros provinciales que te dicen, no, nosotros no estamos hablando con el equipo nacional para coordinar una reforma tributaria. Entonces, quizás pueda venir el año que viene, porque hoy no tenemos una reforma tributaria, ni siquiera un borrador como la laboral. Los últimos capítulos, los últimos títulos de la laboral metieron cuestiones tributarias, que es medio raro, porque estamos hablando de la reforma laboral y hay cosas ahí que son particularmente de impuestos. Lo que hablábamos de impuestos a las ganancias, lo que hablábamos de los internos. Entonces, quizás esto es solo un adelanto o una mínima cosa que dijeron, bueno, pongámoslo en este paquete para que pase, y de la reforma tributaria nos ponemos a trabajar el año que viene, y ahí sí, pero yo creo que para ir a algo tan relevante como sería el cambio de ingresos brutos, ya sea por un impuesto a las ventas finales, que me parece que es un poco más lógico y de más fácil administración que no el IVA provincial por distintos motivos, pero una opción o la otra, eso requiere de un nivel de negociación y de coordinación federal, nación, provincias, muy importante. Entonces me parece que hoy no está sobre la mesa. Hoy no está sobre la mesa, pero hubo un antecedente en la época de Macri de un acuerdo fiscal. Exactamente. Lo que se hizo en la reforma tributaria de 2017, en ese pacto fiscal, si bien no se le puso ese nombre, pero la transformación que se intentaba hacer en un régimen escalonado de 5 años era transformar ingresos brutos en un impuesto a las ventas finales. ¿Cómo te dabas cuenta de eso? Porque básicamente iban bajando las alícuotas de ingresos brutos hasta incluso en algunos casos ir a cero para lo que llamaríamos incorrectamente, pero las actividades primarias y secundarias, y las dejábamos en la parte del eslabón final, en el comercio, sí, era una especie de impuesto a las ventas finales. Y eso lo que genera es romper el mecanismo del efecto en cascada y de la acumulación, que es lo que le va quitando competitividad a la economía. Entonces, quizás sería una buena idea retomar eso. Pensándolo políticamente, en aquel momento había una prenda de negociación que era la devolución del 15% de masa precoparticipable, que incluso hoy con el diario El Lunes algunos dicen que quizás se la entregó muy rápido a las provincias. Entonces las provincias primero tuvieron el incentivo a afirmar que iban a bajar todo a lo que se comprometían. Y subieron. Y en 2019 dijeron, no, hubo una crisis, cambio de gobierno, paramos, e incluso algunas subieron en algunas líneas. Exacto. Hoy pareciera que no hay una prenda de negociación que tenga ese peso por parte de la nación, porque hoy prácticamente las provincias están recibiendo la coparticipación, obra pública casi nada, ATNs casi nada. Se estaba hablando de utilizar la aprobación del endeudamiento que tiene que hacer la nación cuando una provincia quiere salir al mercado como prenda de negociaciones. Mirá, solo te voy a permitir endeudarte si te comprometes a esto. Pero pareciera que está menos clara hoy cómo es ese toma y daca, digamos, entre la nación y las provincias. Gracias. Y última, y para terminar, la reforma laboral parece más ambiciosa y bastante completa lo que se está negociando. Tema de la litigiosidad, que es un tema que preocupa mucho a las empresas pequeñas y medianas. ¿Es solo un tema de legislación o es un tema también del Poder Judicial? Es un tema del Poder Judicial, de interpretación. Bueno, hay varias cosas que acá los abogados... Depende cómo lo escribimos. Si lo escribimos claro... Exactamente. Hay muchos temas, de hecho, si vos vas recorriendo la ley punto por punto, que cambian cosas que a los economistas que entendemos menos de eso nos parece, ¿por qué cambió esta palabrita? Pero parece que las palabritas terminan siendo importantes a la hora de interpretar ciertos hechos. Así que gran parte de eso, hay una primera instancia que estamos viendo que pese a la baja de accidentes, crece la litigiosidad, algo que no debería suceder. Y después, segundo, en los temas de interpretación, que eso sí es difícil cambiar por ley. Se han hecho, digamos, algunos cambios de léxico ahí, o semánticos, para que justamente haya menos amplitud, si se quiere, en la interpretación. Pero claramente hay un juego ahí. La Corte también tuvo que ver mucho con los temas impositivos, especialmente con la tasa de seguridad e higiene de los municipios. Bueno, para terminar, señores,
Fácil no la tenemos, pero es posible. Muchísimas gracias.